Muy buenos días nuevamente, amados hermanos, amigos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer el pasaje de esta tarde en Isaías capítulo 53. Isaías 53. Vamos a leer, hermanos, de los versículos 7 al 9. Isaías 53, versículos del 7 al 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Y vamos a orar, hermanos, pidiendo el auxilio de nuestro Dios fiel. Oremos, hermanos. Nuevamente, Padre, estamos ante tu presencia, Señor, en oración, por la obra consumada y perfecta y acepta delante de ti, de nuestro Señor Jesucristo. Señor, estamos en tu día, adorándote, siendo fortalecidos y animados y consolados y sostenidos por tu Espíritu. Y queremos pedirte, Padre, nuevamente, Señor, que nos ayudes a recibir tu palabra como lo que es la palabra de Dios. Que nos ayudes, Señor, en nuestro entendimiento, en nuestro discernimiento. Trae a nuestra mente, Señor, aquellos pasajes del Nuevo Testamento que cumplen estas profecías. Ayúdanos a mirar al Hijo de Dios en su humillación para poder preparar nuestros corazones para, si en algún otro momento nos toca seguir compartiendo estos pasajes, mirar su exaltación. Señor, ayúdame nuevamente a transmitir esta palabra, Señor, con mis hermanos, con mi amada iglesia. Y ayuda, Señor, a cada uno de los hermanos y de los amigos presentes a recibir esta palabra de Dios con poder, para transformar, para edificar, para santificar, aún para salvar. Porque tuyo es el poder, Señor, y tuya es la gloria. En ti descansamos, en Cristo Jesús. Amén. Richard Wurmbrand, también conocido como la voz de la iglesia clandestina, fue un ministro luterano que tuvo que soportar 14 años de encarcelamiento y tortura comunista en su patria, Rumania, por defender el evangelio cuando las tropas comunistas tomaron el control de las iglesias. Esta defensa que hizo el pastor Wurmbrand provocó su arresto en 1948. Junto con su esposa Sabina. Ellos dos estuvieron presos, separados 3 años. En confinamiento solitario estuvo Richard Wurmbrand y gran parte en un cuarto a 12 metros bajo tierra, en una celda sin luces ni ventanas. Sin embargo, durante este encarcelamiento, el pastor Wurmbrand pudo comunicarse con otros presos en código Morse. Hacía golpeando a la pared.
De esta manera el pastor Wurmbrand podía hacer luz en medio del encierro total. Tiempo después, el pastor Wurmbrand sería trasladado a una celda grupal donde los castigos y las torturas continuaron por 5 años más. Mientras tanto, amigos y familiares buscaban su paradero, pero la gente que tenía autoridad sobre estas prisiones cambiaron o desaparecieron su paradero para que no pudieran rastrearlo. Después de más de 8 años de prisión, fue puesto en libertad, bajo la condición de que no volviera a predicar. Sin embargo, el pastor reanudaría su ministerio, lo cual provocó que lo volvieran a arrestar y lo sentenciaron a 25 años de prisión, donde fue sometido a castigos todavía más severos. Finalmente, hermanos, el pastor Wurmbrand fue puesto en libertad a través de una amnistía general en 1964 y retomó su ministerio clandestino. Pero esta vez, para evitar que lo encarcelaran, fue rescatado por una misión internacional para salir de Rumania, y donde recorrió varios países de Europa hasta llegar a los Estados Unidos. Así, hermanos, el pastor Wurmbrand y su esposa Sabina fundaron lo que se conoce como la Voz de los Mártires, una organización que ayuda a aquellas familias de cristianos presos por causa de su fe en países donde hay persecución. Además, en 1990, los Wurmbrand regresaron a Rumania después de 25 años de exilio. Y la Voz de los Mártires abrió una imprenta y una librería. Precisamente, un almacén fue puesto en la prisión donde Wurmbrand había experimentado esos años de encarcelamiento y de tortura. El mensaje del hermano Wurmbrand ha sido: odia a los sistemas malvados, pero ama a tus perseguidores. Ama sus almas y trata de ganarlas para Cristo. Hermanos, cuando el pastor Wurmbrand entendió el amor de Cristo, estuvo dispuesto a dejarlo todo con determinación, aunque esto le costara sufrimiento. Y esta historia, hermanos, he decidido relatarla porque es precisamente lo que podemos ver en el pasaje que acabamos de leer, en lo que se conoce como la cuarta estrofa del cuarto canto del siervo, donde veremos, hermanos, la determinación firme de nuestro Señor Jesucristo en cumplir con la voluntad de Dios, aunque esto le costara sufrimientos profundos y aún su propia vida. Pero que finalmente Dios lo recompensaría. En este pasaje, hermanos, nos encontramos en la antesala a la exaltación del siervo. Hasta ahora, las otras veces que he podido compartir con ustedes, hermanos, hemos visto ya las otras 3 estrofas. Todas estas 4 estrofas abarcan la humillación del siervo, pero aquí nos encontramos en esta cuarta estrofa en la antesala a la exaltación del siervo. Si recuerdan, hermanos, este cuarto canto que está compuesto por 5 estrofas. La primera estrofa en el capítulo 52, del 13 al 15, vimos una introducción, un resumen de todo el contenido del cuarto canto del siervo. Ahí nos habla tanto de la exaltación como de la humillación del siervo. Además, también pudimos ver en otra ocasión la segunda estrofa, que es en Isaías 53, del 1 al 3, donde vemos al siervo despreciado.
Y la última vez que pude estar con ustedes, hermanos, vimos la tercera estrofa, donde vimos al siervo sustituto. Ahora, hermanos, estamos en la cuarta estrofa que he titulado El siervo paciente. El siervo paciente. Y como cada estrofa está compuesta por 3 versículos, vamos a ver cada uno de estos versículos en particular. El primer versículo, el versículo 7, lo he titulado La sumisión de Cristo en su sentencia. La sumisión de Cristo en su sentencia, versículo 7. El versículo 8, la paciencia de Cristo en su ejecución. La paciencia de Cristo en su ejecución, versículo 8. El versículo 9, la vindicación de Cristo en su sepultura. La vindicación de Cristo en su sepultura, versículo 9. Comencemos, hermanos, este sermón con la sumisión de Cristo en su sentencia. Dice el versículo 7, si tienen ahí la escritura: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí el versículo 7, hermanos, inicia con una frase que nos va a resumir todo el contenido de ese versículo 7, que es: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y las siguientes frases nos va a dar unos ejemplos de esa realidad. Nos va a explicar esa experiencia de Cristo, de cómo fue afligido, de cómo fue angustiado y de cómo Él se mantuvo en silencio. Nos lo va a mostrar aquí el profeta Isaías por medio de 2 ejemplos. Por medio del ejemplo de un cordero que es sacrificado en el templo y por medio de una oveja que es trasquilada por su dueño. En este versículo 7, hermanos, vemos cuando Cristo es conducido a su muerte. Nos describe ese sometimiento de Cristo a la voluntad del Padre. Tenemos a un siervo silencioso que no hace ni dice nada, sino que deja que todo le suceda, tanto en su juicio como en su ejecución. Ahora, hermanos, no es que Cristo acepte su sufrimiento de una forma pasiva, como diciendo, bueno, aquí estoy y es lo que tengo que pasar. No, sino que vemos aquí a un Cristo, a un siervo determinante, haciendo todo lo posible para cumplir con la voluntad de su Padre, haciendo todo lo posible para ir a la cruz y morir en lugar de los pecadores. Pues una vez que Cristo se levantó y puso su mirada en Jerusalén, ya nadie hizo que Él la quitara de allí. Lo vemos en el Getsemaní, cuando Judas y los que lo capturaron lo buscaban. No vemos a un Cristo escondiéndose, sino dando un paso al frente y diciendo que a Él era quien buscaban. Porque antes nuestro Señor Jesucristo ya había peleado en oración, diciéndole a su Padre, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba ya dispuesto a beber esa copa. Además, vemos a este valiente guerrero en su determinación de ir a la cruz, cumpliendo con la voluntad de Dios, cuando fue enjuiciado, tanto por los judíos en ese concilio que se hizo con el sumo sacerdote y los demás judíos, como él se mantuvo en silencio cuando lo acusaban falsamente. Y cuando él dijo que verdaderamente él era el Hijo de Dios, entonces eso determinó su condena.
Vemos también cuando él fue interrogado por Poncio Pilato, él también se mantuvo en silencio, no presentó defensa alguna. También cuando lo interrogó Herodes, vemos que él se mantuvo en silencio. Vemos además al Hijo de Dios en su determinación de ir a la cruz, cuando le ofrecieron hiel mezclada con vinagre, como una anestesia que le daban a los crucificados para tratar de aminorar esos dolores terribles. Él se negó a beberla. ¿Por qué? Porque él estaba determinado a beber la copa de la ira de Dios. Estaba determinado a sufrir porque ese era el precio, ese era el plan que se había determinado antes de la fundación del mundo entre las personas de la Trinidad. Además vemos esta determinación del Hijo de Dios en la cruz, cuando Él no abrió su boca en maldición, sino que oró por aquellos que lo crucificaban y aún intercedió por aquel ladrón en la cruz. Pero para poder entender un poco más esas frases que nos dice el profeta al principio, hermanos, allí, angustiado él y afligido, es bueno que las consideremos por separado. Pues angustiado, hermanos, tiene que ver con el sufrimiento que le propiciaron a Cristo sus acusadores. Tiene que ver con un sufrimiento que viene de afuera, con esos golpes, con esas flagelaciones, con esa crucifixión. Mientras que afligido tiene que ver con ese dolor interno y con esa humillación a la cual él se sometió. Angustiado porque los que lo capturaron lo afligieron, pero también afligido porque él estuvo dispuesto a someterse a ese sufrimiento. Esto es clave, hermanos, para poder entender por qué se usa el ejemplo del cordero y de la oveja trasquilada. Aquí el Hijo de Dios no abrió su boca. Él no presenta resistencia ante la violencia que estaba sufriendo. Por eso es que tenemos estas dos analogías, hermanos, de un cordero y de una oveja. Cuando dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Primero, hermanos, veamos qué tienen en común los corderos y las ovejas. Recuerden que ahí el pasaje dice, no abrió su boca. Eso es lo que tienen en común los corderos y las ovejas, que son animales que ya sea que los vayas a sacrificar o ya sea que los lleves a beber agua o a comer, ellos van en silencio porque no saben a dónde los llevas. Estos animalitos en su ignorancia van a ese lugar, ya sea al sacrificio o ya sea a comer, por así decirlo, con la misma actitud. No abren su boca, guardan silencio. No presentan resistencia. Pero al mismo tiempo, estos animales tienen algo diferente. Para el judío, hermanos, esto era más claro que para nosotros. Nosotros no convivimos con corderos o con ovejas. Aún alguien puede decir, oye, yo sí tengo borregos en mi casa, pero aunque los tuvieras y puedes a lo mejor entender un poco acerca de la actitud de este tipo de animales, no tenemos un templo donde sacrificar animales y entender cómo era eso de los rituales de sacrificio. Porque el cordero aquí, hermanos, se refiere a esos sacrificios, a esas ofrendas que se presentaban en el templo. Para el judío esto era muy claro, ellos lo vivían todos los días. Ellos veían todos los días cómo se llevaban estos animales
al templo y eran sacrificados como una ofrenda a Dios. Por eso es que dice, como cordero fue llevado al matadero. Cristo es una ofrenda que era para Dios, iba a ser sacrificado, como dijimos en la estrofa anterior, en expiación por nuestros pecados. Vemos aquí la actitud humilde del Hijo de Dios para ser sacrificado como una ofrenda a su Padre. Por eso la determinación del Hijo de Dios, no solo para salvarnos a nosotros, sino porque era una ofrenda a Dios, su propio cuerpo como ofrenda de sacrificio. Pero al mismo tiempo también nos dice Isaías aquí que como oveja que enmudece delante de sus trasquiladores. Y esto nos habla de esa parte de que Él fue angustiado por los que lo capturaron. Porque así como una oveja es agarrada, es amarrada y es trasquilada, así el Hijo de Dios fue capturado y, por así decirlo, trasquilado por sus enemigos. Vemos la experiencia del Hijo de Dios, lo que experimentó a mano de los que lo capturaron. Esto, hermanos, podemos verlo en las Santas Escrituras. Primero lo del Cordero. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, vemos allí esa idea del sacrificio, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Abraham a Isaac? Le dijo que Dios iba a proveer un cordero del sacrificio. Pero también vemos a Juan el Bautista diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pasamos así, hermanos, a nuestro segundo punto, que titulamos La paciencia de Cristo en su ejecución. Versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí vemos, hermanos, el resultado de la injusticia de los hombres, pero también de la justicia de Dios. Aquí nos describe la muerte de Cristo. ¿Por qué decimos que injusticia de los hombres y al mismo tiempo justicia de Dios? Injusticia de los hombres, hermanos, porque cuando dice por cárcel y por juicio fue quitado, nos da la idea aquí de que el Hijo de Dios fue privado de sus derechos que la ley le daba. Fue privado de sus derechos no solo ante la ley judía, sino también ante la ley romana. De eso fue privado. Pues un comentarista dice que cuando capturaron a Cristo Jesús ahí en el Getsemaní, no fue para juzgarlo y ver si era culpable y entonces sentenciarlo. No, sino que lo capturaron con la firme y perversa intención de matarlo. Por eso es que esto fue producto de la injusticia de los hombres. Pues era muy claro que el Hijo de Dios siempre fue inocente. Sin embargo, los hombres hicieron todo para condenarle. Pues aún Pilato y Herodes se daban cuenta de que él no merecía morir. Y sin embargo, ellos, por sus corazones corruptos, no hicieron nada para impedirlo. Aún Pilato pensaba que lavándose las manos ya no era partícipe de eso. Sin embargo, esto no quita la injusticia de los hombres. A Cristo, hermanos, lo privaron de los derechos que la ley judía le debía,
porque había una ley en aquel tiempo que aquellos hombres que estaban bajo juicio no les daban muerte tan rápido, sino que había un mensajero que por 40 días recorría las regiones preguntando si había alguien que se oponía a la ejecución de un hombre. Por 40 días tenía que ir un mensajero preguntando, ¿hay alguien que se oponga a la ejecución de este hombre que se ha capturado? Y si durante esos 40 días no había nadie que se oponía, entonces procedía la ejecución. De tal manera que en la ley judía realmente era muy difícil darle muerte a un hombre. Pero este derecho le fue negado a nuestro Señor Jesucristo porque no pasaron 40 días. Lo capturaron en la noche, lo enjuiciaron injustamente en la madrugada y para la mañana ya estaba nuestro Señor en la cruz. Pero además también se le negó la protección que le debía la ley romana, porque el mismo Pilato intentó librarlo, sabiendo que las acusaciones eran falsas. Sin embargo, no lo hizo. Y luego cuando dice el texto ahí, hermanos, y su generación, ¿quién la contará? La palabra aquí, generación, se refiere no a sus descendientes. Hay algunos que sí dicen aquí, y su generación, ¿quién la contará? Como diciendo, bueno, como Cristo murió, entonces ya no tuvo descendientes. Y aunque algunos comentan que eso es así, parece más bien, hermanos, que aquí generación se refiere a los contemporáneos de Cristo, a la gente de su tiempo. Y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién la contará? Se refiere a quién pensaba en lo que estaba sucediendo, quién reflexionaba. Es decir, que la gente de su tiempo, los contemporáneos de Cristo que vieron cuando lo enjuiciaron y cuando lo condenaron y cuando Él estaba allí en la cruz, ¿quién de la gente de su tiempo reflexionaba en estos asuntos? ¿Quién la gente de su tiempo reflexionaba que esto era una injusticia? ¿Quién de la gente de su tiempo reflexionaba no solamente que esto era una injusticia de los hombres, sino que esto era un acto de la justicia de Dios? Es un acto de la justicia de Dios, hermanos, porque como nosotros sabemos, esto ya estaba determinado por Dios, que el Cristo había de padecer por los pecadores, cumpliendo así la justicia de Dios. Pues este Cristo era el sustituto de su pueblo pecador. En estas dos cosas debía reflexionar los judíos de su tiempo. Lo primero era muy fácil reflexionar, que el Hijo de Dios era inocente y que se le estaba castigando injustamente. Lo segundo era un poco más difícil, aunque no imposible. Ellos tenían que reflexionar que el que estaba allí en la cruz estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías, que Él había de padecer en lugar de su pueblo pecador. Ellos no solamente contaban ya con este texto de Isaías, sino con todo el Antiguo Testamento. Ellos contaban con el Salmo 22, como dijo nuestro hermano Irán la semana pasada. Ellos sabían estas profecías y en ello tenían que reflexionar, pero aquí pregunta el profeta Isaías, ¿y su generación quién la contará? ¿Y la gente de su tiempo quién de ellos reflexionará en esto? A fin de cuentas, hermanos, aunque ellos tuvieran las profecías, aunque ellos estuvieran viendo el cumplimiento de las profecías allí en la cruz, aún era necesaria la revelación de Dios para confiar en esas promesas y abrazar a Cristo por la fe. Se requería lo que dice el profeta Isaías en la segunda estrofa, el brazo de Jehová.
Es necesario el poder de Jehová, el brazo de Jehová extendiéndose y actuando en los corazones endurecidos para poner su confianza en el Cristo crucificado. Miren lo que dice la Biblia de las Américas de este texto, lo traduce de mejor manera, hermanos, dice: y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Traduce de mejor manera este versículo. Además, hermanos, que fue quitado de la tierra de los vivientes, nos habla de la muerte de Cristo. De una muerte violenta, como las personas que son asesinadas. Esa es la expresión de fue quitado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido nuevamente, como en la estrofa anterior, la del siervo sustituto. Tenemos aquí la sustitución. El Hijo de Dios, como dijimos, no estaba allí por causa de sus pecados, pues era evidente para todos que Él fue inocente, era evidente para todos que lo sentenciaron injustamente. Entonces lo único que quedaba reflexionar es que Él fue herido por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. Esta es la idea, hermanos, de la sustitución. Bien importante este punto, sustituto. El Hijo de Dios es un sustituto. Este versículo 8, hermanos, nos describe la maldad del ser humano a tal grado que si el ser humano pudiera, estuviera en sus posibilidades, en sus capacidades, matar a Dios, sin duda lo harían. Y eso fue lo que sucedió, porque el Hijo de Dios, siendo Dios, se hizo hombre. Nunca dejó de ser Dios, pero se hizo hombre, tomando forma de siervo. Y cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, entonces la respuesta de los hombres fue darle muerte. Ahí está la maldad del corazón humano. Pero al mismo tiempo vemos la justicia de Dios, porque Cristo cumplió el plan que Dios ya había trazado antes de la fundación del mundo, en lo que se conoce como el pacto de la redención. Ese pacto hecho entre las personas de la Trinidad. Miren cómo lo describe el hermano Arthur Pink. Cito: motivado por un amor infinito, Cristo como Dios hombre aceptó libremente los términos del pacto eterno que se le propuso y voluntariamente asumió todas las obligaciones legales de su pueblo. Como su cabeza, vino al mundo, vivió, sufrió y murió como su representante vicario. Obedeció y sufrió como su sustituto. Por su obediencia y sus sufrimientos, cumplió todas las obligaciones que eran de ellos. Sus sufrimientos remitieron la pena de la ley y su obediencia meritó bendiciones infinitas para ellos. Aquí recordando, hermanos, la historia del pastor Wurmbrand y esa disposición que tuvo para pagar el precio, esa disposición que vemos en nuestro Señor Jesucristo, también la vemos en uno de sus siervos, como el pastor Wurmbrand. Miren lo que él mismo dice. Estaba estrictamente prohibido predicar el evangelio a otros reclusos. De antemano se sabía que el que fuera sorprendido haciéndolo sería brutalmente flagelado. Varios de nosotros decidimos pagar ese precio a cambio del privilegio de predicar.
y aceptamos por ello sus condiciones. Fue un acuerdo tácito. Nosotros predicábamos y ellos nos golpeaban. Nosotros éramos felices predicando y ellos lo eran golpeándonos. De esta manera todos estábamos satisfechos. Si esto sorprende, hermanos, es porque en el pastor Wurmbrand estaba el Espíritu de Cristo, así como el Espíritu de Cristo está en todos nosotros los creyentes, que nos hace imitar a aquel Salvador. Cristo estuvo dispuesto a sufrir y lo hizo con determinación y lo hizo feliz y alegremente, hermanos. Qué glorioso. Y así pasamos, hermanos, a nuestro tercer punto, que es la vindicación de Cristo en su sepultura. La vindicación de Cristo en su sepultura. Por causa de los sufrimientos que estuvo dispuesto a padecer, era justo que fuera vindicado, que fuera premiado como el siervo de Jehová. Dice el versículo 9, hermanos: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Este versículo nos describe nuevamente un contraste. Mientras que el plan malvado de los hombres era darle un fin vergonzoso al Hijo de Dios, el plan determinado de Dios era vindicar a su Hijo y exaltarlo sobre todas las cosas. Los hombres no hicieron otra cosa más que cumplir la voluntad de Dios. Porque la primera parte que dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, también se puede traducir así, hermanos: su tumba fue asignada con los malvados y con un rico en sus muertes. Ahorita voy a explicar eso, hermanos. Su tumba fue asignada con los malvados y con un rico en sus muertes. Esto nos muestra muy claramente que esa profecía se cumplió cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado con dos criminales. Pero también cuando nuestro Señor Jesucristo fue sepultado en el sepulcro de un hombre rico, como José de Arimatea. Pero cuando dice allí muertes, no se está refiriendo a cantidad, sino podríamos decir a calidad. Es decir, allí en el hebreo esa expresión de muertes nos habla de algo majestuoso. Es decir, que aunque los hombres le habían dispuesto una sepultura vergonzosa, no obstante, su sepultura fue honrosa y gloriosa. Es decir, los hombres, al haberle crucificado, esperaban, como era costumbre en aquel tiempo con los crucificados, después de que ellos morían allí, los dejaban para que los animales carroñeros que pudieran subir al madero devoraran sus carnes, y los restos eran echados a la fosa común, que en ese tiempo, hermanos, era lo que se conoce como el Gehenna, el desperdicio de la ciudad. Aquel lugar que nuestro Señor Jesucristo usó como un ejemplo para hablar de los sufrimientos del infierno. En ese lugar, el desperdicio de la ciudad que ardía constantemente, que estaba a las afueras de la ciudad, eran echados los restos de los crucificados allí. Ese era el fin que esperaban los enemigos de Cristo darle. Sin embargo,
Nosotros leemos en los evangelios que un hombre rico, José de Arimatea, pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y fue sepultado en un sepulcro nuevo, en un campo, en una heredad de José de Arimatea. Y de esa manera el Hijo de Dios fue vindicado. No fue puesto como terminan todos los que están bajo la ira de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, cómo terminó Jezabel? ¿Cómo terminó en la calle y siendo devorada por los perros, como una muestra de la ira de Dios sobre una persona? ¿Y qué pasó con Judas? Quien también después de ahorcarse, algunos comentan que pudo haberse roto en ese momento la rama sobre la cual estaba colgado y por eso cayó en un despeñadero, y por eso en el libro de los Hechos los apóstoles hablan que cayendo se reventó y se le salieron las entrañas. Algunos comentan que al intentar ahorcarse se rompió eso. Otros dicen que estuvo allí mucho tiempo ahorcado y por la putrefacción del cuerpo, naturalmente esto hizo que la cuerda se rompiera y entonces cayera por ese despeñadero y se reventara por la mitad. Esas descripciones terribles que vemos en las Escrituras nos muestran de un hombre que está bajo la ira de Dios, que muere bajo la ira de Dios. Pero aunque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estuvo bajo la ira de Dios en nuestro lugar en la cruz, cuando Él dijo sus últimas palabras, consumado es, y habiendo entregado el Espíritu, exhaló, murió, ahí se acabó la ira que Él estaba sufriendo en lugar de nosotros. Ya no más ira, ya no más condenación. Y evidencia de eso es que Cristo, su cuerpo no quedó en el Gehenna, en el lugar de los desperdicios de la ciudad, sino que fue puesto en un sepulcro de un hombre rico como antesala a la exaltación de este siervo. Qué glorioso es esto, hermanos. Casi nunca pensamos en la sepultura, ¿verdad? A veces en nuestro evangelismo, lo digo por mí mismo, se nos olvida hacer énfasis en que Cristo fue sepultado. Y aquí vemos desde Isaías la importancia de ese evento. Todos los eventos que ocurrieron, como dijo nuestro hermano Hiram, en la cruz, nos enseñan, pero también los eventos que ocurrieron en su sepultura y en su resurrección y en su ascensión, todo eso nos enseña el Evangelio. Permítanme encontrar dónde me encuentro, hermanos, porque cuando me salgo de las notas me pierdo. Además, cuando sigue diciendo ahí, hermanos, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, podemos ver la inocencia del Hijo de Dios. Podemos ver que este Hijo de Dios se mantuvo en silencio para hacer la voluntad de Dios, pero fue vindicado por causa de su inocencia, fue premiado porque Él fue inocente. Y esa inocencia la vemos no solo cuando fue capturado y enjuiciado, ¿verdad? Cuando dijo Pilato, no encuentro en este hombre nada digno de muerte. Lo vemos también en la cruz con uno de los ladrones, o más bien uno de los criminales allí, que le dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos por lo que merecen nuestros hechos, pero refiriéndose a Jesús, nada ha hecho. Vemos allí, tanto en su captura como en la cruz, los hombres reconociendo su inocencia.
No solo los judíos, sino también los gentiles, reconociendo la inocencia del Hijo de Dios. Por eso, hermanos, es que nos dice el pasaje que Él fue inocente. Y finalmente, hermanos, pasamos así a nuestras aplicaciones finales de esta cuarta estrofa del cuarto canto del siervo. Amado hermano en Cristo, amado hermano que has puesto tu confianza en este Hijo de Dios que vino a vivir, a morir, a sufrir, a resucitar en nuestro lugar. La paciencia de nuestro Señor Jesucristo, como dije, no fue pasiva, sino activa. Una paciencia consciente de que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios y por eso su disposición a someterse a ese sufrimiento. Así, aquí también aprendemos nosotros, hermanos, de Jesucristo a mirar más allá del sufrimiento, a mirar más allá de la prueba, a mirar más allá del dolor por el cual podemos estar pasando. Hermanos, vivimos en una sociedad que no está acostumbrada al sufrimiento. Tenemos hoy en día muchas comodidades, el avance de la tecnología, de la salud, de tal manera que no estamos acostumbrados al sufrimiento como generaciones pasadas. Y ahora, hermanos, con esto no quiero minimizar tu sufrimiento de ninguna manera, pero lo que quiero llevarte, amado hermano, esta tarde, es a llevarte a mirar más allá del sufrimiento, a subir sobre esa montaña del sufrimiento y mirar sobre ella y mirar a nuestro Señor Jesucristo, el cual estuvo firme en hacer la voluntad de Dios. De tal manera, hermanos, que nuestra oración no sea, Señor, líbrame del sufrimiento, sino, Señor, en medio de mi dolor, líbrame de pecar contra ti y ayúdame a hacer tu voluntad. Ahora, esto no quiere decir que no pidamos por nuestro alivio, sí debemos pedir, pero quiero llevarte más allá, hermano, a buscar ser enseñado por Dios en esa condición, a pedir al Señor, a tener este mismo corazón de Cristo, de que tu temor sea no pecar contra Dios en medio de tu prueba y de tu dolor, que ese sea tu principal preocupación. No quiero pecar contra ti, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad en la prueba en la cual tú me has puesto. Y entonces tú podrás ver la vindicación de Dios más allá de lo que te imaginas, amado hermano, amada hermana. Porque ser librado del dolor es un gran alivio. Todos lo hemos experimentado. Pero ser recompensado por nuestra obediencia y fidelidad es el gozo eterno. Acordémonos de Abraham. En medio del dolor se levantó y buscó sepultar a su esposa en la tierra prometida, con miras en la tierra prometida celestial, en la patria celestial. Allí es donde hay que mirar, y vemos al Cristo también haciendo esto, al Mesías, al Hijo de Dios. Menospreciando el sufrimiento con tal de hacer la voluntad de Dios, con miras en la recompensa que había de venir. No solo la resurrección gloriosa de entre los muertos y la exaltación sobre todo nombre, sino además de que Él adquiriría a un pueblo de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y vendrían a adorar, y Dios será glorificado. Imita a Cristo en esto y vas a ver el gozo verdadero, hermano. Dice Hebreos 12, del 2 al 3,
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y finalmente, amado amigo, que aún tú te sabes que no estás en la fe, que aún tú siendo honesto dices, no he puesto mi confianza en Cristo, pero quiero confiar en este Salvador de los pecadores. Si recuerdas, amado amigo, vimos dos cosas en las cuales los judíos del tiempo de Jesús debían reflexionar. ¿Te acuerdas? Que dijimos que ellos debían reflexionar primeramente en que el Hijo de Dios era inocente y que se le estaba condenando injustamente, pero también debían reflexionar en que el que estaba allí sufriendo en una cruz lo hacía en lugar de ellos. Así, amado amigo, piensa en que el único inocente que ha pisado esta tierra es Dios hecho hombre, Jesucristo. Él es el único inocente. Eso te va a ayudar mucho, porque eso te va a llevar a ver que tú no eres inocente, que eres culpable. Pero al mismo tiempo, considerar a este Cristo como el sustituto de los pecadores te va a ayudar a confiar en Él, porque Él vino a salvar a pecadores como tú y como yo. Debes reflexionar en esto. Él es inocente, yo soy pecador. Si Él murió como un pecador, entonces no murió por Él, sino por pecadores como yo. Entonces Él vino por mí. Él me invita a venir a Él en arrepentimiento y en fe. Si tú confías en Él, esta tarde serás salvo. Oremos para terminar, amados hermanos. Padre de gloria, Señor, te damos gracias nuevamente porque tu palabra ha sido expuesta. Y aunque con debilidad y muchos tropiezos, Señor, no confiamos en los hombres, sino en tu palabra, que es verdad, que es poder para resucitar a los muertos. Y aunque también con debilidad para recibirla debido a las distracciones, el cansancio, no obstante, Señor, tú eres fiel para bendecirnos en tu día, en tu bendito día, en el cual Cristo venció a la muerte y venció el pecado. Y tenemos confianza para decir que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro sustituto. Él es el que estuvo dispuesto a sufrir en nuestro lugar. Señor nuestro, te queremos pedir también que te compadezcas de aquellos que todavía no se han arrepentido y no han creído en ti, para que les des, Señor, estas gracias, estos dones del arrepentimiento y de la fe, y se unan a las naciones que invocamos tu nombre, se unan a las naciones que exaltan tu nombre, como en el libro de Apocalipsis, diciendo que tú eres digno de la alabanza, del honor, de la gloria, de las riquezas, de la sabiduría, del poder. A Dios y al que está sentado en el trono sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.